Esta mañana yo quisiera iniciar la reflexión de hoy leyéndote dos pasajes. Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y un pasaje que todos conocemos de Romanos 12:1, y quiero leértelo de la versión de Dios habla hoy. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten ustedes mismos como ofrenda viva y agradable a Dios. Este es el verdadero culto, este es el verdadero sacrificio que deben ofrecer. Y el Señor lo que nos dice a través de su palabra es: entrégame tus deseos. Entrégame lo que quieres que suceda. Entrégame tus planes, tus ideas, tus sueños y visiones. Llévalos y déjalos en mi altar. Tu imaginación en mis manos forja la clase de transformación que da vida. Es como un lienzo sobre el que pinto para lograr un cambio y una estrategia. Es una página en blanco donde escribo mi historia. Así que tráemela. Permite que yo escriba lo que tú quieres ver. Deja que yo te muestre lo que quiero ver. Preséntame tu plan idealista, tu idea realista. Permite que te muestre mis ideas. Verás que desafían tu edad, tus recursos y tus posibilidades. Deja que te lleve de viaje. Pasemos tiempo juntos planeando un negocio, desarrollando un nuevo mercado, una enseñanza de vida, un proyecto creativo. Pero pasa tiempo conmigo, hoy y todos los días. Hablemos y analicemos una a una y pieza por pieza todos tus deseos y sueños delante de mí. Permite que yo los moldee, que yo refine y que yo bendiga tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, y siguiendo con nuestro estudio que hemos iniciado desde los primeros domingos de enero, al hablar de diferentes personajes en la Escritura, hoy vamos a reflexionar sobre la vida de José. Y el nombre que le he puesto a esta plática es: José salvó la vida de muchos. El mensaje de Dios para nosotros en esta hora se resume en un pensamiento. Y yo quiero que con tu imaginación, mientras te platico este pensamiento, tú lo imagines. Cuando el Señor pone su dedo sobre ti, puedes estar seguro que te cambiará. Y también puedes estar seguro que transformará tu vida, tu familia, tu congregación, tu país y al mundo entero. Por eso, lo mejor que te puede pasar y lo mejor que a mí me puede pasar es que Dios te toque, es que Dios me toque. Y cuando ese sucede, muchas cosas maravillosas van a suceder. La idea es que tú, de forma voluntaria, le pidas al Señor y le dejes al Señor que ponga su dedo sobre ti. Y hoy te quiero platicar qué es lo que sucede cuando el Señor lo hace. Y para poder explicar este pensamiento, voy a comentar algunos aspectos de la vida de José. Recordarás que José es uno de los hijos de Jacob. Hay tres cosas que suceden, al menos, cuando Dios te toca. Y cuando Dios te toca, te reprende, te corrige y te prepara. Este es, yo diría, el método favorito del Señor para preparar y para habilitar a sus siervos. Pero debe haber aquí una aclaración. Cuando Dios pone su dedo sobre ti, lo más probable es que las cosas se pongan peor antes de que se pongan mejor. Una de las cosas que yo admiro en Jesús es que Él nunca dijo una sola mentira. Y cuando llamó a sus discípulos y cuando estuvo con Él estos 3 y pico de años,
El Señor les dijo, en la vida tendrán aflicciones, pero no se apuren, yo voy a estar con ustedes. Y en este caso yo quiero que tú tengas claro que cuando Dios toca tu vida va a haber cambios, pero las cosas se van a poner peor antes de que se pongan mejor. Yo no tengo ninguna duda que en este tiempo que estamos viviendo, Dios ha puesto su dedo sobre cada uno de nosotros. El coronavirus no es un accidente de la naturaleza. Hoy le quieren achacar a científicos de China que si se les escapó el virus o que si se transmitió de los murciélagos o que si pasó porque la secretaria le dio un beso al otro y le transmitió. Yo no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que esto no es un accidente. No es un accidente de la naturaleza. Es Dios hablando al mundo como nuestra generación nunca lo había experimentado. De eso no tengo certeza. Yo tengo 70 años y he vivido algo. Yo sé que hay algunos que son muy jóvenes y a lo mejor esto los toma por sorpresa, pero nunca nuestra generación había visto algo como eso. Si ustedes recuerdan cómo empezó todo, un día parecería que el mundo se detuvo. No parecería, el mundo se detuvo. Dios logró lo que el hombre no puede lograr en un día, en un momento tal. La escritura no especifica que un día José rindió su vida al Señor. Sin embargo, es muy claro que Dios llevó el timón, llevó el volante de la vida de José. ¿Alguna vez tú le has dicho al Señor que le entregas tu vida? Si lo haces, no te sorprenda que Dios te tome la palabra. Yo te quiero abrir mi corazón y platicarte que un día hace más de 25 años me sentía confundido en cuanto a lo que era mi participación en el ministerio y recuerdo el pastor que Dios usó en ese momento para dar un mensaje que tocó mi corazón y en ese momento oré al Señor. Y le dije, Señor, renuncio al ministerio. ¿Y sabes qué pasó? En 48 horas me convertí en un pastor sin ovejas. ¿Sabes por qué me quedé sin trabajo? Porque Dios toma muy en serio nuestras oraciones. Y como tú y yo le pertenecemos, el Señor hace con nosotros como Él decide y no como nosotros disponemos. Si tú ya le entregaste tu vida al Señor, eso es una muy buena señal. Lo que quiere decir que Dios ya está trabajando en ti. Y tomaste la decisión no porque eres muy sabio, sino porque el Espíritu Santo te convenció de rendirte a Cristo. Significa entonces que reconoces que Jesús te compró con su sangre y que tomó tu lugar en la cruz. Y vamos a leer juntos un pasaje que está en Hechos 20:28 y va a aparecer aquí en tu pantalla. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su sangre. Es decir, fue comprada tu vida y la mía al precio de la sangre de Cristo, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado a ustedes como ancianos o supervisores. Una evidencia que prueba que Dios está trabajando en ti es que reconoces que el Señor tiene el derecho de hacer lo que Él quiera contigo, lo que Él quiera. Por eso nosotros nos referimos a Jesús, nuestro Salvador, como Jesús el Señor. Y eso hace que tú te alegres que Dios tenga completo control o control completo de tu vida. En el instante que tú reconociste a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, le entregaste y le ofrendaste tu vida. Entonces ya no te pertenece. Y en respuesta, Él echó a andar su plan maestro para ti. Ese es como empieza el plan de las edades, pero ahora ya en mi propio caso, empieza con el hecho de entregarle mi vida a Cristo. Y cuando lo hiciste, seguramente ese día no hubo fuegos pirotécnicos en el Zócalo, ni echaron a volar las campanas de catedral.
Ese día tampoco bajaron las huestes celestiales a felicitarte, tampoco se detuvo la rotación de la Tierra, ni siquiera un microsegundo. Sin embargo, en esa hora que tú creíste en Cristo y le entregaste tu vida, Dios inició tu preparación. Y ahora mismo el Señor sigue obrando en ti porque Él desea utilizarte con todo el potencial que depositó en ti. El día de ayer, si tú estuviste en el taller de liderazgo, cómo Dios nos hablaba de y nos sigue hablando de su plan para cada uno de nosotros. La experiencia de José nos permite conocer cómo es que Dios trabaja en las personas. Y lo primero que vemos en su preparación es que esta inició sin previo aviso. Yo creo que ya te has dado cuenta ahora que Dios no te pide permiso para hacer lo que Él quiere hacer. Y si tú estás tomando nota, y espero que sí lo estés haciendo, escribe lo siguiente para que no lo olvides. Cuando parece que Dios se esconde, o cuando parece que Dios está escondiendo su rostro de nosotros, lo va a hacer sin previo aviso. Así sucedió con la pandemia. Un día nosotros estábamos felices, más o menos, estábamos llevando una vida normal, bueno, eso es lo que parecía, y de pronto viene el coronavirus. A mí me tomó por sorpresa, pero gracias a Dios, a él no. La bendición como la reprensión del Señor siempre llega a nuestra vida de una manera súbita, y como Dios es amoroso, Él lleva el curso de las cosas. A Dios esto no lo ha tomado por sorpresa, su plan eterno, perfecto, va a tiempo, no se ha detenido, no se ha desviado. Y tú y yo debemos sentirnos contentos y confiados porque en todo momento nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Dios sabe mejor que nadie cómo tratarnos, cómo tocarnos de esta manera significativa, y solo Dios puede dirigir acertadamente nuestra vida. La segunda cosa que sucede cuando Dios te toca: pone su dedo en tu llaga. Esta es una frase, un concepto que nosotros manejamos de todo el día, ¿no? Fulanito de tal puso el dedo en la llaga. Bueno, en este caso, cuando Dios te toca, Dios pone su dedo en tu llaga. Dios tenía que poner su dedo en la llaga de José. Y lo tenía que hacer con carácter de urgencia. La llaga de José, donde Dios iba a poner su dedo, era el vestido de muchos colores que le regaló su papá. Yo estoy seguro que conoces la historia de José. Esta es una de las más socorridas, de las que con más frecuencia recurrimos a ella cuando predicamos, cuando enseñamos. Y vamos a ver este pasaje que está en Génesis 37:3. Dice la Biblia: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, cosa que está muy mal hecha, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, y este regalo era una hermosa y elegante túnica de muchos colores. Esta túnica policromada le daba distinción a José, lo separaba de los demás, pero también le trajo muchos problemas, especialmente con sus hermanos. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que la túnica que Jacob le regaló a José compara al atuendo que usaban los reyes. El único problemita era que la familia de Jacob se dedicaba al campo y a los animales. Entonces, cuando José se ponía la túnica, estaba fuera de lugar. Cuando José se disfrazaba de príncipe de Israel, llamaba la atención. Imagínate que tú vas en el metro en frac. Pues vas a llamar la atención. ¿De quiénes? De la gente que lo rodeaban, por supuesto, de sus hermanos, y yo imagino que hasta de las vacas que cuidaban. Veían a José y decían: ¿qué es esto? José valoraba y tenía en muy alta estima su túnica de colores, pero se había convertido en la túnica de la discordia. Y esta manzana de la discordia tenía que desaparecer. Solamente podía haber estas alternativas: desaparecía la túnica
Desaparecía José o desaparecían los dos. Pero esa túnica no podía seguir estando ahí. Y aquí estamos nosotros frente a un principio del reino de Dios. El Señor nos quita lo que más amamos para que nos pueda usar con eficiencia. Déjame que te lo repita. Este es un principio del reino de Dios. Quiere decir que se va a llevar a cabo, te guste o no te guste. Este es un principio, es una ley del reino de Dios. El Señor nos quita lo que más amamos para que nos pueda usar con más eficiencia. El Antiguo Testamento dice con todas las letras, uno de los nombres de Dios es celoso. No es que Dios sea celoso, ese es uno de sus nombres. Y el primer mandamiento claramente dice, yo soy el único Dios. No puede haber un sustituto, uno más, solamente yo. Y la túnica de colores se interponía entre Dios y José. Y por eso mismo tenía que desaparecer. Esta, yo me imagino como una especie de capa exterior, representa para ti y para mí los dones naturales, representa la salud, los seres que amamos y que nos rodean, los éxitos, el trabajo, los negocios, el dinero, el poder y muchas otras cosas que en un momento se pueden interferir, pueden distraer nuestra atención y quitar nuestros ojos del Señor. Y cuando algo se interpone a los designios de Dios, el Señor no va a negociar, simple y sencillamente te lo quita. Graba en tu corazón cualquier cosa que nos aparte de Dios o que impida que su propósito se cumpla en nuestra vida, el Señor lo va a eliminar. Si tú naciste, por ejemplo, con buena voz, ¿qué tienes que hacer para desarrollar tu talento? Bueno, lo que yo haría sería entrar al conservatorio de música, tomar clases de canto con los mejores maestros del mundo y así de esa manera yo iba a trabajar mi voz para poderla utilizar con todo sentido profesional. Yo te quiero decir una cosa esta mañana que no te va a gustar. El método de Dios es muy diferente a los métodos humanos. Cuando el Señor quiere usar ese don que nos dio o esos dones que Dios nos dio, primero te lo quita, después lo tira al suelo, acto seguido lo rompe en pedacitos, los esparce los cachitos por todos lados y cuando ya no hay ninguna esperanza de recuperación, Él lo restituye. Déjame repetir la idea, por como no veo tu rostro, no sé si me entendiste o no me entendiste. Dios opera de forma diferente. Cuando Él nos da un don, un talento para ser utilizado para su propósito, lo primero que Él hace es que nos lo quita. Lo tira al suelo, lo despedaza, esparce los cachitos y cuando ya no tenemos esperanza de recuperar la voz ni de ninguna de las otras cosas que Dios nos ha dado, entonces Él viene y lo restituye. Y una vez que lo ha restituido, entonces lo convierte en algo nuevo, hermoso, algo que tiene mucho valor y entonces, y solamente entonces, lo utiliza con todo poder para que de esa manera Él se lleve la gloria. Y no ande yo presumiendo de que canto como los ángeles, porque si canto como los ángeles es un regalo que Dios me dio. Esto que comento, yo no sé si te hace pensar en ti, yo espero que sí. Para que el Señor te use con poder, primero te tiene que tocar y después tiene que tratar contigo. Y luego tiene que tratar con cada aspecto de tu vida y de tu personalidad. No cabe la menor duda, tú tienes un enorme potencial, pero Dios no te puede utilizar hasta que dejes de resistir a su voluntad y te rindas por completo al Señor. Quiero hacerte aquí comentarte de un artículo que escribe Robert Schuller. Es una historia verdadera que se llama Guardando las piezas quebradas. Y dice así, en un palacio real de Teherán, en Irán, se podía apreciar, después vino la guerra, ya no está, pero se podía apreciar una de las obras más hermosas de todo el mundo. Dicen que la experiencia de estar dentro del palacio era impresionante. La bóveda y las paredes de ese palacio
brillaban como si tuvieran diamantes incrustados. Resulta que cuando se diseñó el palacio, el arquitecto en jefe especificó que colocaran en los muros placas enormes de espejo de una sola pieza. No es un espejo del baño, era en vez de paredes o para cubrir las paredes, eran espejos monumentales. Cuando llega el primer embarque de estos espejos monumentales, venía de París, se dieron cuenta que venían quebrados. El constructor se sintió frustrado, impotente, así que tiró a la basura todos los pedazos de espejo y corrió a dar las malas noticias al arquitecto que concibió el proyecto. Para su sorpresa, el arquitecto pidió que se recogieran todas las piezas rotas. Después ordenó que los fragmentos los rompieran en pedazos más pequeños y que los fijaran a las paredes, que los adhirieran a las paredes, pegando cientos de miles de añicos de espejo. Convirtieron un desastre en un asombroso mosaico plateado y brillante. Esta es la historia. A mí me parece increíble. Millones de piezas hechas añicos se pueden convertir en algo hermosísimo. Yo no sé si puedes imaginar en tu corazón, en tu mente esta escena. Yo no sé si puedes ver aquí la enseñanza detrás de este incidente. Si no lo ves, yo te digo cuál es la enseñanza. Es posible que tus cicatrices, que tus fracasos, que la situación triste que estás viviendo en estos días, Dios lo convierta en destellos hermosos. Es posible que seas millones de veces mejor cuando estás totalmente resquebrajado que cuando estás entero. Porque cuando estás entero eres presumido como yo y orgulloso y dices, yo soy, yo hice, esto es logro mío. Por eso nunca sobreestimes el poder de Dios para reparar y restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas y tu salud. Y la tercera cosa, cuando Dios te toca, te vas a dar cuenta de tu pecado y de tu fragilidad. Con hermanitos como los que tenía José, pues ¿quién necesitaba enemigos, verdad? José sabía que sus hermanos no lo amaban, pero jamás se imaginó de lo que eran capaces de hacer. Los hermanos mayores se pusieron de acuerdo para asesinar al hermano chico. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué hicieron con él? Lo vendieron a hombres paganos, extranjeros, que eran la peor pesadilla para cualquier judío. Y después lo humillaron y de hombre libre, José pasó a ser un esclavo. Los hermanos no lo mataron, no porque fueran buenos o porque alguien por ahí se hubiera sentido con la duda. No lo mataron por temor a las consecuencias legales y a las consecuencias familiares con su papá, pero tenían toda la intención de asesinarlo. Después volvieron a conspirar para encubrir su crimen y engañaron a su padre y guardaron el secreto durante no sé cuántos años. Y uno de los golpes más duros que nosotros podemos recibir en la vida es que las personas que amamos nos decepcionen y nos traicionen. ¿Sabes? Esta clase de herida por lo regular tarda mucho tiempo en sanar. Antes que Dios pudiera usar a José, José tenía que aprender a discernir el carácter de sus hermanos. Saben, José es una figura enorme en la escritura, pero no creas que era perfecto. José no se dio cuenta de cómo estaba lastimando a sus hermanos y a sus padres con las cosas que hacía y decía. Y también José necesitaba entender cómo era cada uno de sus hermanos y anticipar las maquinaciones de ellos. Fíjate que estamos aquí en el mundo para ser dóciles como palomas, pero astutos como serpientes. Estamos llamados para ser mansos, no mensos. Y José no supo discernir a sus hermanos. Hay que recordar que este conflicto empezó con José y los sueños que Dios le dio. Esas gavillas de trigo que José, Señor, representan a sus hermanos. Y fue y les dijo, estas gavillas se van a inclinar delante de mí.
Y luego soñó otras gavillas que representaban a sus padres, y también fue a decirles a sus padres que ellos algún día se iban a inclinar delante de él. La indiscreción y la inmadurez de José provocó que sus hermanos lo aborrecieran y que su padre los reprendiera. ¿Por qué quiere Dios que nos demos cuenta de las debilidades de las personas que amamos? Y la respuesta es algo que da el Espíritu Santo en la Escritura. Vamos a leer aquí dos pasajes. Salmo 18:8 dice: es mejor refugiarse o es mejor confiar en el Señor que confiar en la gente. Y luego seguimos aquí con Jeremías 17:5, que dice: esto dice el Señor. Fíjate qué palabras tan duras. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y se apartan el corazón del Señor. Todos tenemos que aprender esta lección. Y es mejor que lo hagamos ahora mismo para que cuando suceda el dolor sea menos doloroso. La confianza es un artículo tan escaso y costoso porque hay muy pocas personas que son sinceras, transparentes y verdaderas. Aún las personas que amamos, déjame que te lo diga, a veces tienen doble agenda. No son sinceros contigo y tú tienes que discernir lo que hay en su carácter. Y por el otro lado, Dios permite descalabros en las relaciones para que aprendamos a confiar más en Él y menos en las personas. Y eso es lo que dice el Salmo 27:10. Un segundito. Vamos a poner el Salmo 27:10, por favor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dice otra de las versiones de la Biblia: el Señor me mantendrá cerca y me recibirá en sus brazos. Y por último, cuando Dios te toca, es porque te quiere llevar a un lugar que parece desalentador. Parece desalentador. Génesis 37:23. Fíjate qué pasa aquí con José. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después, lo agarraron y lo tiraron en una cisterna, y resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Los hermanos de José echaron a un pozo seco a José y lo abandonaron esperando que se muriera. Si tú tienes la experiencia de haber caído en el fondo de algún pozo, y no me refiero ahora a un pozo físico, sino uno de esos baches gordos en la vida, entonces puedes imaginarte cómo se sentía José. Y también puedes entender que es la mejor manera de aprender a confiar en el Señor. Cuando no hay más que ver para arriba, y eso pasa cuando estás adentro de un pozo, entonces vas a poder aprender a confiar en el Señor. Dios nos lleva a situaciones que son extremas para nosotros, pero lo hace para mostrarnos que necesitamos depender totalmente del Señor. ¿Sabes? Esta es, creo yo, la enseñanza número 1 de esta pandemia. Dependencia absoluta en el Señor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién sabe? ¿Tendré mi trabajo mañana? No lo sé. ¿Pescaré el contagio? Tampoco lo sé. Vamos viviendo, si te das cuenta, día a día. Día a día. Susi y yo oramos todos los días. Y nuestra oración es: Señor, gracias porque hasta hoy estamos sanos. Mañana no sabemos. ¿Cómo podemos explicar la experiencia de José y la nuestra? ¿Es posible estar en el pozo más oscuro? Te hago una pregunta. ¿Es posible estar en el pozo más oscuro, más profundo y más horrendo, y al mismo tiempo estar en el centro de la voluntad de Dios? La respuesta es sí. Y aquí yo debo hacer aquí una aclaración. Dios no nos echa al pozo. Nosotros solitos saltamos y nos metemos en el pozo. ¿Sabes? Dios prueba nuestra fe. Es por eso que nos lleva a pozos horrendos, sin salida aparente, a donde ya nunca más vamos a salir de ahí.
¿Para qué? Para probarnos. En el pozo de la prueba, y esto lo digo para tu tranquilidad, no necesitas hacer reservaciones. En el pozo de la prueba aceptan cualquier tarjeta de crédito y si no tienes dinero te fían. Pero muchas veces, por nuestras malas decisiones, Dios permite que tú y yo aterricemos en un pozo. Muy bien, 4 cosas te dije que suceden cuando Dios te toca. Y ahora, para concluir, yo te quiero preguntar, ¿te gustaría que el dedo de Dios tocara tu vida como tocó la de José antes que digas que sí? Repara en lo que le pasó a José. ¿Te gustaría que Dios te reprendiera y te corrigiera? ¿Te gustaría que el Señor pusiera su dedo en tu llaga para mostrarte el mal que hay adentro de ti? ¿Te gustaría conocer lo que realmente piensan y sienten por ti tus padres, tus hermanos, tu familia, tus amigos y todos aquellos que te rodean? ¿Te gustaría que Dios te llevara a un callejón sin salida? Quizá te anime lo siguiente que te voy a decir. Cuando Dios te toca, te lleva a un lugar mejor. Hay una secuencia, hay un orden que se está llevando y espero que tú lo estés notando. Por eso Él empieza por donde empieza para llevarnos a un lugar mejor, pero no puede llevarnos de donde estamos a un lugar mejor si no pasamos por estos lugares en medio. En el momento que José salió del pozo y se sintió libre de sus hermanos, él se dio cuenta que estaba solo. No tenía hermanos, ni padres, ni amigos que lo respaldaran. Estaba en el medio del desierto y no tenía agua. ¿Sería este el mejor lugar? El desierto era un mejor lugar para José que el hogar paterno. La soledad era mejor que el cuidado y el amor de su papá. Y la respuesta es sí, porque estaba justo en el sitio donde Dios quería. Y ahí, en ese sitio, el Señor envió a los ismaelitas a liberar a José. Si José no hubiera estado en el pozo, entonces no hubieran pasado los amalecitas y lo hubieran comprado y vendido en Egipto, y después Potifar, y después el panadero y el copero, y toda la historia que tú conoces para llegar un día a ser el primer ministro de Egipto. ¿Dónde empezó todo esto? En el pozo. Mira, hay una enseñanza muy sencilla, pero a la vez muy valiosa para ti y para mí. Siempre que el Señor trata con nosotros, Él envía a sus ángeles para guiarnos y para animarnos. Y en el caso de José, Dios envió 7 ángeles. Vas a decir, pastor, eso no está en mi Biblia, tampoco está en la mía. Pero te voy a decir quiénes fueron sus 7 ángeles. Los hermanos, los ismaelitas que lo compraron, Potifar, la loca de la esposa de Potifar, el carcelero, el panadero y Faraón mismo. 7 enviados de Dios para la vida de José. Mientras él estaba en el pozo, José no podía ir a ningún lugar, como nosotros también lo estamos en la pandemia. Bien pudiéramos llamarle a esta situación, estamos en un pozo. Sin embargo, Dios intervino de una manera sobrenatural y lo libró de la muerte. Y es evidente que José no estaba en el paraíso, pero tenía sustento. Sus hermanos no lo podían matar y sobre todo estaba vivo. ¿Sabes como quiénes? Como tú y yo. Gracias a Dios, hasta este momento estamos vivos. ¿Podríamos estar mejor? Sí. ¿Podríamos estar peor? Sí, tan peor como que no estuviéramos aquí en la tierra. Por favor, piensa en esto. ¿José estaba preparado para ir a Egipto? Yo lo dudo mucho. Yo tengo la impresión que no estaba en sus planes conocer Egipto, ni mucho menos cambiar de residencia. Y por eso es sorprendente cómo es que Dios opera. Primero, José soñó sueños de Dios, no eran sueños guajiros. Después, estaba en el pozo y también estaba convencido que había llegado el final de sus días. Y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró camino a Egipto, que era el ombligo del mundo,
y ahí le esperaba la mejor chamba del planeta y sus alrededores. Primer ministro del país más poderoso del mundo. Así es como Dios hace las cosas. Muchas cosas le pasaron a José en muy poco tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios puede hacer mucho en un lapso muy corto. Cuando el Señor puso su dedo en José, le dio un nuevo hogar, lo ubicó en un lugar geográfico distante de donde podía regresar a su casa. Después Dios quemó las carabelas, ya no había manera de regresar con su padre. Y en unos cuantos años Dios lo exaltó a la posición de segundo de a bordo. Así decían las placas del carruaje de José, el segundo. ¿Quién era el primero? Faraón. Y desde su alto cargo, Dios empleó a José para salvar a Israel. ¡Oh, qué hermoso! Y para eso el Señor lo necesitaba en Egipto. Y este era el propósito de Dios para él. Y este era su destino. Y tú tienes un propósito de Dios y tú tienes un destino. La película de José tiene un final feliz, por eso me encanta esta narración verdadera. Vamos a leer este último pasaje que lo encontramos ahí en Génesis 50:20. Y estas son palabras de José. Ustedes, hermanos, no hermanos en la fe, hermanos en la carne, ustedes, hermanos, se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Este era el destino, este era el propósito por el cual había pasado tanta tribulación José, porque iba a salvar a muchas personas, empezando sus hermanos y sus padres, su padre. Les dice el versículo 21, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, José reconfortó a sus hermanos. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres que Dios te toque? ¿Quieres que Dios te lleve a un mejor lugar? Si respondes con que sí, te digo que va a pasar. Dios te va a bendecir con abundancia. Pero seguramente Dios te va a quitar tu túnica de colores. Piénsale bien. Cualquier cosa que en este momento está impidiendo que tú seas lo que Dios quiere que seas, esa es tu túnica de colores. Esa es tu llaga. Y para que tú puedas alcanzar ese potencial tan hermoso y tremendo que Dios puso en ti, hoy mismo tienes que renunciar a eso o el Señor te lo quita mañana. 2020. Este es el año que todos en nuestra congregación, en todos en Oasis, vamos a poder identificar el llamado y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando lo ubiquemos y lo entendamos, vamos realmente a empezar a poder servir al Señor. Yo te pido que allí donde tú estás en tu lugar, cierres tus ojos, no te distraigas para poder orar. Yo te quiero invitar esta mañana a que allí en tu hogar, que hoy ese es tu altar de adoración a Dios, hagas una oración y le digas al Señor dos cosas. Señor, te doy permiso de que me toques. Y la segunda, que le digas al Señor, aquí está mi túnica de colores. Yo no sé cuál es tu túnica de colores, pero tú sí sabes. ¿Tú sabes qué es eso que tú amas tanto? Eso que no quieres dejar, pero que está imposibilitando, está impidiendo que Dios haga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esa es tu túnica de colores. Y lo que Dios nos dice esta mañana es, entrégamela. Sí, está bonita. Y sí, yo sé que te gusta mucho, pero no sirve de nada. No te sirve de nada para los planes eternos que yo tengo para ti. Padre bendito, en esta hora,
Levantamos nuestros ojos a ti, Señor, en gratitud, porque hasta este momento estamos vivos. Hasta este momento estamos sanos. A lo mejor tenemos algunos achaques, pero estamos sanos, porque tenemos techo, tenemos vestido, tenemos alimento, y de verdad podemos decir, no nos falta nada, Señor, hasta este momento. Pero al contemplar la historia de José, yo me he dado cuenta esta mañana que tengo una túnica de colores. Esto es algo que yo amo, que yo tengo, que aprecio mucho. Pero me doy cuenta, porque tu Espíritu me lo ha revelado, que esta túnica, que esta capa de colores es también mi llaga. Y algo que está frenando mi desarrollo, mi relación contigo, y que hoy tú me la estás pidiendo. Señor, esta mañana yo te digo, te entrego voluntariamente mi túnica de muchos colores. Esto que amo tanto, Señor, yo te lo entrego a ti hoy. Y yo sé que no necesitas que yo te dé permiso, porque tú eres soberano para hacer lo que tú quieres. Pero de cualquier manera, Padre, de manera voluntaria, hoy te digo, toca mi vida. Si tú necesitas hacer cachitos mi vida, hazlo, Señor. Lo que tengas que hacer. Rompe mi orgullo, Señor. Rompe esa idea que hay de mí como si lo pudiera todo, Señor. Hoy hazme cachitos. De nada me sirve, Señor, mi vida si tú no la tocas y la transformas en lo que tú quieres hacer de mi vida. Señor, rompe con tanta necedad, con tanto orgullo que hay en nuestro corazón, Señor. Con estas ideas que tengo sobre mí y mi potencial y las cosas que yo he hecho, Señor, rompe conmigo y conviérteme en eso que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo la recibo en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.